Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar hoy un recorrido más detallado por el Antiguo Testamento. La idea es dedicar 2 horas al Antiguo Testamento, divididas en 2 charlas, y otras 2 horas al Nuevo Testamento. Pero yo mismo, el propósito que tengo es el de dejarme llevar por el recorrido. La palabra de Dios como inmersión, como sumergirse en, e incluso la charla que yo doy debería intentar reflejar esa inmersión. Muchas veces al leer la Biblia podemos tender a perdernos en los pequeños detalles y olvidar el aspecto de inmersión en el misterio de Dios, inmersión a través de su palabra. Con lo cual, la cuestión no es tanto el perderme en los pequeños detalles, como ir a la esencia de todo. Yo cuando hablo y vosotros cuando leáis. Los pequeños detalles son importantísimos, porque los pequeños detalles nos llevan a Dios. Los pequeños detalles han sido queridos por Dios, pero uno puede perderse en los pequeños detalles. Es un peligro. Bien, ¿cuándo nos perdemos en los pequeños detalles? Cuando la lectura de la palabra de Dios o una charla sobre la palabra de Dios ya no nos lleva al misterio. Cuando se convierte ya todo en autorreferencial. Cuando en el fondo es el yo el que predomina, el que eclipsa todo. Yo que quiero descubrir, imaginaos, es un ejemplo hipotético, pero valga. Imaginaos a alguien que va a comenzar a leer la Biblia y se encuentra con una pequeña dificultad de una cronología y empleara 30 horas en leer artículos, etcétera, para resolver una cuestión meramente de si fue en este año o fue en este otro año, para ver si el momento en el que salió el pueblo elegido de Egipto fue bajo Tutmosis III o fue bajo Ramsés. Imaginaos que esa persona se le fueran por ahí todas las fuerzas, perdiera el tiempo de orar a través de la palabra en una mera labor erudita. Tiene que haber alguien en las facultades de Sagrada de Teología que a lo mejor sí, ese es su trabajo y tiene que hacerlo. Pero nosotros lo que buscamos al leer la Biblia no es hacer una tesis doctoral, lo que buscamos es a Dios. Y no nos olvidemos, una charla sobre la Sagrada Escritura debe buscar a Dios. Debe enseñar esa búsqueda de Dios. Porque, insisto, otra cosa es el especialista que da unas clases sobre ese tema. Pero fuera de los casos en que está justificado, en que es razonable, en que se debe hacer incluso, fuera de esos casos, la palabra de Dios debe ser una inmersión en el misterio, y así debe ser la charla.
Muchas veces se piensa que cuanto más aburrida sea una charla de la Biblia y caiga en ese tipo de detalles que estoy diciendo, mejor será. No necesariamente, no necesariamente. Bien, creo que el ejemplo de cómo nos podemos perder en la Biblia, despistar en la Biblia, queda expresado. Voy a poner un ejemplo más. Yo tengo una muy buena amiga en una fundación muy importante en España que organiza conferencias. Es una fundación con muchísimo dinero, en fin. Y organizó unas conferencias, muchas además, con los más sabios en historia, acerca pues de los griegos, etc. Sobre todo muchas sobre los griegos. La historia de los griegos es apasionante, divertidísima, entretenida. El poder andar por esas calles, el poder entrar en esas reuniones y ver qué se discutía, cómo era una polis griega, cuál fue el desarrollo de aquellas ligas. Pues, desgraciadísimamente, el primer profesor que llegó allí dio una charla arqueológica en la que lo único que hablaba era de esta piedra aquí la encontramos esta otra piedra allá, encontramos aquí estas baldosas y estaba 10 minutos con esas baldosas. Y después 15 minutos con si este muro de aquí podía ser del estrato de esta época o del estrato de esta época, y un rato larguísimo con unos trocitos de ánfora. Fue aburridísima, fue aburridísima. El resto de charlas fue estrictamente arqueológica, y podemos decir que esas charlas de historia se fijaron en los aspectos más aburridos, tediosos, de todo cuanto se podría haber dicho sobre la historia de los griegos. Todo el mundo estaba deseando que acabara. Ojo, los que las daban esas charlas eran buenísimos, sabían muchísimo, pero de todo lo que podían haber hablado, escogieron justamente aquellas cosas que eran las más aburridas. Y esa gente que estaba allí sabía la historia de los griegos, pero no tenía ninguna necesidad y lo olvidarían en 5 días si el fragmento del muro C en realidad era del estrato III a.C. o del segundo. Bien, lo mismo ha pasado con la Biblia. Lo mismo ha pasado con la Biblia. No nos encontramos a veces con un experto que es como un rabino con esas barbas maravillosas, esos pelos que a mí me inspiran el hombre de Dios, el profeta, la imagen del rabino, inmerso en la lectura de la palabra. Si no, nos encontramos a veces con personas que se fijan en los aspectos menos vivos de la palabra, en la corteza. Bien, sirva esto como prólogo, pero un prólogo que no podemos olvidarlo nunca, y se olvida. Vamos a comenzar con la Biblia desde el principio. Me voy a centrar en la historia. Pensaréis, bueno, va a hablar ahora de la historia, después de los libros proféticos, después de los sapienciales. No, la historia como río que fluye en la Biblia. La historia como el hilo conductor de todo lo que se ramifica en ella. La historia como mensaje de Dios. Perdón, como enseñanza de Dios. La historia como enseñanza de Dios, porque la historia en la Biblia contiene la palabra de Dios.
No es que toda la historia sea palabra de Dios, pero la historia del pueblo de Israel contiene esa palabra. Entonces, no es que ahora en esta charla vaya a segmentar en 3 partes, no. Es que la Biblia es historia. La Biblia es una historia en la que vamos a ver, de eso va a tratar la charla, en la que hay profetas y se nos han conservado sus escritos en la historia, en la que hay sabios y se nos han conservado su voz, los libros sapienciales. La historia como una continuidad en la que hay ramificaciones. El comienzo de toda la Biblia tiene un atrio, clarísimamente. El atrio, uno podría decir, aquí está el templo y entramos directamente en el templo. No, todos los pueblos, los griegos, los romanos, todos los pueblos entendieron, antes de entrar en la morada de la divinidad, tiene que haber un atrio, un lugar de entrada, de transición. ¿Y cuál es el atrio para la historia del pueblo de Dios? Ese atrio son los primeros capítulos del Génesis, indudablemente. La historia de la revelación de Dios, ya como una continuidad que todos conocemos, comienza en Abraham, pero antes hay una preparación. Se nos va a contar toda la historia de la humanidad de forma muy breve, muy resumida. Hoy día tenemos libros de historia que enfocan la historia desde la economía, o desde la sociología, o desde la política. Sin embargo, Dios nos va a contar la historia de la humanidad desde Dios, fijándose en lo que realmente a Él le importa, lo que más le importa, lo realmente importante. ¿Y cuál es esa lectura de la historia de la humanidad? Los primeros capítulos. Veremos Babel, veremos el diluvio, antes la creación. Antes la creación. Todos resuenan en nuestra memoria las palabras con que comienza la Biblia. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. Y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad. Maravilloso comienzo, precioso comienzo. No se me podría haber ocurrido modo más bonito en que nuestro Padre nos dice, vamos a comenzar desde el principio. Desde el principio. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Esta parte es poética. Fijaos cómo toda esta parte de la creación, y después van apareciendo los días, es una parte poética, es poesía. No por eso deja de ser relato de hechos históricos, pero hechos históricos bajo las metáforas de la poesía. La creación del hombre, de Adán y Eva, incluso toda la parte del árbol, aun siendo hechos históricos, pero tan poético todo, tan poético. La poesía se va a entrelazar todo el rato en la Sagrada Escritura. ¿Y después qué es lo que viene? Después viene la voluntad de Dios de crear un pueblo.
¿Para qué? Para contener su palabra. Un pueblo que ha de ser cambiado por su palabra. La palabra es algo tan importante. La palabra de Dios, el mensaje de Dios, la voz de Dios a la humanidad, que crea un pueblo entero. Un pueblo que la va a conservar. Un pueblo que la conserva y se transforma a sí mismo por esa palabra. Eso va a comenzar la creación del pueblo en Abraham. Y comienza una historia en la que hay enseñanza, en la que hay revelación. Pero cuando uno lee la Biblia se da cuenta de que no todo está al mismo nivel. La historia de las plagas de Egipto y la liberación del pueblo no es una historia más, no es una más. Es una historia central. Es la manifestación del poder de Dios. Hecho que está en conexión con la revelación de la zarza ardiente o de la entrega de las tablas del Sinaí. La experiencia de la Pascua. Entendiendo lo que es la Pascua en el Antiguo Testamento, vamos a entender qué es la Pascua del Nuevo Testamento. Entendiendo lo que es la Pascua con Moisés, entenderemos lo que es la Pascua con Jesús. Éxodo 3. El ángel del Señor allí se le apareció en una llama de fuego que salía de un arbusto. Moisés miró y el arbusto daba llamaradas y sin embargo no se consumía. Entonces Moisés dijo: debo mirar, ir hacia allí y ver esta gran cosa y ver por qué el arbusto no se consume. Cuando el Señor vio que él se había vuelto hacia allí para mirar, Dios le llamó desde el arbusto: Moisés, Moisés. Y él dijo: aquí estoy. Entonces él dijo: no te acerques, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra sagrada. Y él dijo además: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés ocultó su rostro porque temía mirar a Dios. Esto es la Biblia. Esto es leer la palabra de Dios. Ese encuentro con la zarza ardiente, con la voz que sale de la zarza ardiente. Esto es leer las Escrituras. Después puede haber cosas que no entendamos. Moisés no lo entendió todo. Después puede haber un querer saber que ya no es la humildad de Moisés que oculta su rostro y dice: aquí estoy. Puede haber un querer saber en el que hay mezcla de soberbia, en el que ya queremos convertirnos en eruditos, queremos convertirnos en sabios, pero humanos. Hemos perdido de vista el misterio. De verdad, para mí, cuánto resuenan estas palabras. Moisés, Moisés. Dios llama a cada uno de nosotros por nuestro propio nombre. La Biblia está escrita para mí, para mí. Me llama por mi propio nombre.
No te acerques. La experiencia de la indignidad. Pero si solo estoy leyendo la Biblia. Sí, pero te estás acercando al misterio de Dios. Existe la idea de que cuantos más detalles conozca, más sabré. No, la cuestión no es saber. La cuestión es entrar en la presencia de Dios. La cuestión no es saber. La cuestión no es llenarnos de detalles, sino la esencia. Dios se va a manifestar en los detalles. Cada versículo cuenta. Cada palabra cuenta. Relajadamente escuchamos. Pero claro, va a ser una escucha tan distinta si hemos entrado postrándonos, así entramos allí como el que va a hacer una autopsia de un cuerpo, pues yo hago una autopsia de un capítulo. ¿Sí? La tierra sobre la que estás es tierra sagrada. Podríamos decir lo mismo. La palabra de Dios es tierra sagrada. Espiritualmente hay que quitarse las sandalias. Y entonces, ¿qué encontramos en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio? Encontramos una cosa, no 100.000 cosas, no una. Yo soy el Dios de tu Padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. En el versículo 13 continúa. Pero Moisés le dijo a Dios, si yo voy a los israelitas y les digo, el Señor de nuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. La palabra que aparece ahí en el texto hebreo es Yahvé. Las 4 letras, Yahvé. Él dijo además, así les dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. El que es. El nombre de Dios, la Biblia como revelación del nombre de Dios. De este nombre y de su más íntima esencia en el Nuevo Testamento. Veremos que en cierto modo en los Evangelios hay una nueva revelación del nombre de Dios. Y descubriremos que el más íntimo nombre de Dios, de ese Yahvé, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este es el fin del recorrido de todas las historias, proverbios, libros sapienciales, de un nombre a otro nombre. Ahora bien, Dios es tan sabio que, veréis, cuando antes me venía a ver la gente, hace 15 años, 10 años, siempre me venían a consultar problemas demoníacos. Yo les decía, acérquese a Dios, experimente una conversión, ore. Cuanta más vida espiritual tenga, más se alejará cualquier influjo demoníaco que tenga o pueda tener, supuesto. Ahora ya no les digo eso. Cuando la gente me pide consejo, ahora les digo cosas concretas. También les digo eso,
pero le digo, haga esto. Lea 5 minutos el Evangelio todos los días y lo piensa, lo reflexiona, lo medita. 5 minutos, si quiere más. Vaya a misa, rece el rosario, etc. ¿Por qué ahora les digo cosas concretas? Porque si a la gente le hablas en general, acercamiento a Dios, vida espiritual, mi experiencia ha sido que después no hacían nada. Hay que decirle a la gente cosas concretas. Haga esto de esta manera, tanto tiempo. ¿Por qué usted no a las 12 todos los días hace estas oraciones? Eso es lo que va a pasar en el Levítico. Eso es lo que va a pasar en el Deuteronomio. El pueblo elegido no se le podía decir, mira, aquí está Dios, acércate a Él. No, había que decirle cosas concretas. Incluso del comer, pues se va a hacer que ese acto de comer ya sea obediencia. Mira, obedece, no comas estas cosas. Que sea adoración. Venga, me sacrifico de esto y lo hago de esta manera. Y adórame, sí, pero adórame de esta manera. Las leyes y más leyes y más leyes. Era algo que no acababa yo de comprender, porque Dios mandaba tantas cosas y tan concretas en el Antiguo Testamento cuando yo era seminarista. Ahora lo entiendo perfectamente. Era un pueblo rudo. Había que ser muy concreto y fijaos lo que os digo, hasta material. La obediencia se tenía que transformar en algo tangible. De ahí el Levítico y todas las leyes que va a haber también en el Deuteronomio, segunda ley. No bastó con una. Además el Levítico está muy centrado en el culto, por eso es Levíticos, lo de los levitas. Deuteronomos, ley, segunda ley. Una vez que ya había una, que ya estaba comprendido, una segunda. Va por fases. Se trataba de dar normas concretas a todo un pueblo. Y hay muchas leyes. Pero de nuevo, el fin de todas esas leyes es Dios. ¿Cómo hay que leer el Levítico? ¿Cómo hay que leer el Deuteronomio? Centrados en Dios, buscando a Dios, adorando a Dios. Ellos tenían que poner en práctica esas leyes por adoración a Dios. Nosotros tenemos que leerlas y reflexionarlas de la misma manera. Ellos podían quedarse en lo externo, nosotros también, al leerlas. Pero si vamos como alumnos, nos parecerá tan lógico. Después comienzan dificultades. Entran en la tierra que les ha dado. Se plantea la cuestión de ¿por qué tanta crueldad? Esa es la gran pregunta que tienen los que leen las Escrituras. ¿Por qué tantos actos de crueldad? Dios ha querido, hoy día que las cosas han cambiado tantísimo, a mejor, que haya quedado testimonio de cómo era el mundo del paganismo, el mundo todavía sin el mensaje de Cristo. Crueldad, cosas terribles. Se mueven en un mundo, ese grupo de israelitas que entran en esa tierra, en que es una cuestión de o vosotros o nosotros, los filisteos. Es verdad, uno se puede preguntar, no se podría haber evitado, pero Dios todo lo hace bien. Si mandó lo que mandó, es porque, dadas las circunstancias, era lo más conveniente. Dadas las circunstancias. Ciertamente, yo creo que nos plantea a todos
esa duda de decir, pero Señor, Señor, no podrías. Pero bueno, debemos tener confianza en el Señor. También es cierto que el mensaje de Dios cada vez más va a que ese pueblo entienda, con el pasar de los siglos, que tiene que ser bueno, compasivo también con ese prójimo que no es del pueblo elegido. Yo os diría a todos los que vais a leer esas partes de sangre y de batallas bueno, leedlas y pedid al Espíritu que os inspire. La mujer, por ejemplo, está totalmente oprimida en el pueblo elegido y en todos los pueblos. En aquella época la mujer estaba oprimida. Dios es consciente de que no puede cambiar eso de golpe. Entonces, va cambiando lo que puede cambiar, pero no hace cosas que sabe que no van a servir para nada. Si ya siendo tan progresivo, tanta gente no entenderá a Dios y se rebelará contra Él, los problemas evidentemente hubieran sido mucho mayores si toca temas mucho más difíciles de entender para ellos. La gran cuestión que se plantea aquí en la entrada es que efectivamente la tierra fue conquistada. La tierra fue conquistada con la lucha. Esa es la gran cuestión. Y que Dios les deja muy claro, mirad, si os mezcláis con los otros pueblos, vais a caer en la idolatría. Ese es el problema de esos libros. Pero insisto, aquello se aplicó para aquella época en ese momento. Y Dios ha querido que quede testimonio de lo vengativos que eran, de que la mujer estaba oprimida, hasta que había esclavos. Bien, el pueblo va mejorando. El pueblo de una rudeza tan grande va mejorando. Y llegamos ahora a otro momento que es central en el Antiguo Testamento. David, Salomón, el templo. Podríamos decir el templo, rodeado de estos dos personajes, más los profetas que había alrededor de estos dos reyes. David y Salomón, reyes que van a escribir parte de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Y se va a construir el templo en la época de Salomón. El templo va a resultar algo tan importante para el pueblo elegido, tan importante para la voz de los profetas. El templo, ese culto que había habido desde la época de Abraham, en que lo que hacía era un montón de piedras y sobre ellos quemaba trozos de carne, se ha materializado en un lugar que se hace lo mejor que se puede, con la mayor fastuosidad, riqueza y amor. El templo es la materialización de esa adoración. Y el templo va a pervivir en las generaciones siguientes y en los escritos que son palabra de Dios de las generaciones siguientes. El templo, el templo. De él nos hablarán los profetas. Lo que pasa es que aquí se ve de nuevo la mezcla entre lo mejor y lo peor. La experiencia de la infidelidad, que llevará a la división del reino en dos reinos, en el siglo X a.C. De nuevo la palabra de Dios nos muestra las cosas buenas que tenían esos hombres
pero también sus defectos, también lo que no hacían bien. No todo era malo, pero lo que hay de malo provoca al final el cisma, la separación, con todos los problemas que eso va a conllevar. También esto lo podemos leer en clave neotestamentaria. También esto lo podemos aplicar a la Iglesia. Los combates entre israelitas y judíos son en el fondo todo un símbolo de los combates espirituales que puede haber entre los creyentes de Dios, entre las iglesias. Y lo que antes en una época era el reino, y ya son dos, la Iglesia pasa a ver iglesias que ya no están en comunión, que ya están divididas. Esta división y el aumento del pecado llevará a un hecho verdaderamente traumático. En el siglo VI cae Jerusalén y comenzarán 70 años de exilio. De nuevo, un historiador podría decir, bueno, hechos históricos, políticos. A través de los profetas dirá Dios, no. La raíz es espiritual. La raíz es que no han obedecido el pecado. Estarán 70 años en el destierro y volverán, ya menos. Muchos habían muerto. Muchos habían muerto en las guerras entre los reinos, en las guerras por no ser conquistados. Y los que regresan en debilidad. La experiencia de la debilidad. Otra realidad que todo cristiano tiene que tener en cuenta. Tantas personas dicen, padre, es que me siento débil. Bueno, tranquilo, la Biblia te va a mostrar el camino para gente débil. Vas a ver a muchos débiles. Es que soy pecador, siempre peco en lo mismo, Dios está cansado de mí. Bueno, la Biblia va a ser un Dios que habla a gente que continuamente cae y que cae en lo mismo y no le escucha. Y aún así Dios, al final, los convierte. Todo tiene un precio. Regresan en debilidad, eso también es cierto. Y además, regresan pero ya no tienen la independencia. Después, en el siglo II a.C., ocurrirá la revolución macabea. Revuelta macabea. Entonces comienza una etapa de independencia. Podemos discutir si era totalmente plena o a veces mayor o menor, pero bueno, independencia. Ahí están los dos libros de los macabeos. Pero en el año 63 a.C. pierden la independencia. Como parte de la conquista que hace Roma, Pompeyo, de las tierras de los Seleucidas. Todo lo que había sido el imperio de Alejandro Magno se divide y hay una parte que Roma se apodera de ella y en su camino, de paso, también conquistan Judea. Después, fijaos, ya estamos hablando de que los romanos entran en el 63. Estamos ya a un paso de el nacimiento de Jesús. Cuando entran los romanos, pues no podría estar ahora seguro porque no lo he calculado, pero probablemente el abuelo de Jesús ya estaba trabajando allí en esa tierra conquistada y vio a esos legionarios. Ya engarzamos con Jesús. No me voy a detener ahora en eso porque va a ser otra charla, pero esa historia de Jesús al final continúa con Hechos de los Apóstoles, el Concilio de Jerusalén, Pablo en Roma y Pedro
y su encarcelamiento y martirio. Y finalmente la muerte del último apóstol, se dice que fue San Juan, ya muy anciano. Una continuidad, una historia en la que están los textos de oración de David, en la que están los consejos de los mensajes de los profetas, en la que habrá los sabios del siglo I y II antes de Cristo con el libro de sabiduría y el eclesiástico. Continuidad. Continuidad de una historia en la que habla Dios. A veces el mensaje es directo, habla a través de la zarza ardiente. A veces es directo, varias veces escucharán a Dios directamente como una voz. Otras veces habla a través de un profeta. Otras veces, por ejemplo, en el libro de sabiduría, se conocía como Sabiduría de Salomón. Sin embargo, no ha sido ese el título con el que ha llegado a nosotros. Y eso también es muy adecuado. ¿Por qué? Porque aunque hubiera un sustrato, una base de escritos de Salomón, es evidente que el libro de sabiduría está rehecho, está vuelto a escribir por personas ya de un mundo helenístico, judíos, que han reflexionado y han mejorado el texto. Y el texto que Dios ha querido que quede en la Biblia no es el sustrato de Salomón, sino el de estos sabios alejandrinos. Y lo mismo va a pasar con el libro del eclesiástico, la sabiduría de Ben Sirá. Fijaos, son libros, el de Salomón clarísimamente, colectivos, el otro probablemente. Dios va a dar su palabra a veces directamente, habla desde los cielos, otras veces a través de un profeta, otras veces a través de un grupo de personas que redactan un libro. Esto es verdaderamente bellísimo porque después coges todos los trozos, todos los libros de la Biblia y encajan como un puzzle. No se contradicen. El hilo es la historia, pero una historia que rezuma profecía y sabiduría. Más profetas en una época, sobre todo en torno a la caída de Jerusalén, más sabiduría en los siglos previos ya al Evangelio, sobre todo en el siglo I y II. Unas veces Dios les envía jueces, otras veces profetas, otras sabios. Es una historia de debilidad y sufrimiento. La historia del Nuevo Testamento es una continuación. Realmente es la misma historia que prosigue. Como nuestra historia, la de los que creemos en Jesús, también es la continuación de esa historia de Hechos de los Apóstoles. E incluso por si me están escuchando ahora mismo, probablemente, cristianos que no son católicos, también ellos forman parte de esta historia, porque los católicos podemos tener la idea de, bueno, no, pero está refiriéndose a los católicos cuando dice la historia de los que siguen a Jesús es la continuación de Hechos. Nosotros, los otros no. No, también ellos. Desde nuestra perspectiva, Israel se dividió entre el reino de Judá y el reino de Israel. Los dos eran el pueblo de Dios. Los dos estaban convocados por la palabra del Señor. Los dos eran hijos de Abraham.
¿eh? Y lo mismo va a pasar en el Nuevo Testamento. Se va a producir una división y más divisiones después. También ellos, para nosotros los católicos, son parte de esa continuidad de la historia. Y lo que veríamos que está mal hecho en un judío de Judea respecto a los samaritanos o respecto a los que habitaban en la zona de Israel en general, no lo podemos hacer nosotros con los descendientes de una división. División que se ha producido por el pecado, porque Dios quería que hubiera unidad. Pero ojo, por el pecado de los dos. Todos somos pecadores. Hubo pecado en la parte de la Iglesia católica. No voy a decir que Lutero fuera perfecto, ni Calvino fuera perfecto, ni Zwinglio fuera perfecto, ni Enrique VIII fuera perfecto, para nada. Sin embargo, también ellos son seguidores de Jesús. También ellos forman parte de esa historia, de ese pueblo de Dios extenso. Extenso. Para nosotros los católicos, evidentemente, no da lo mismo todo. La legitimidad para los judíos estaba en el templo. Acordaos de las palabras de Jesús, hablando de los fariseos, escribas, ellos se han sentado en la cátedra de Moisés, haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. Bueno, para nosotros hay una legitimidad también. Para nosotros se cambiaron cosas en esa separación, lo mismo que cuando Israel se separa, hay cambios. Lentamente se van cambiando el mensaje, lo que seguían, culminación final que tiene en el templo que se hizo en el monte Garizim y otro sacerdocio. O sea, todos los defectos, incluidos los de los católicos, porque la división es un pecado no de una persona, es colectivo, es la acumulación de muchos pecados durante mucho tiempo. Todo lo encontramos en la Biblia. Y allí encontramos lo que debemos hacer. Encontramos el pecado, pero encontramos las palabras de Jesús. Es una historia, por lo tanto, de debilidad, de sufrimiento, el Antiguo Testamento que culmina en el Evangelio. Pero después, en Hechos de los Apóstoles, ya no todo es perfecto y todo es... No, también hay problemas y problemas graves, disensiones, luchas. También el mensaje que se ha dado en el Evangelio volverá a sufrir las tensiones que ha sufrido en el Antiguo Testamento el mensaje que dio entonces. Pero ahora hay una diferencia. Ahora está el Espíritu Santo. Está el Espíritu Santo. Otra diferencia más. Han recibido la gracia. Han renacido del bautismo. Ya no es lo de antes. Ahora es la palabra más gracia que les transforma. ¿Significa que en el Antiguo Testamento solamente había palabra? No. También Dios derramaba la gracia. ¿Significa que en el bautismo la gracia viene y hace de él un hombre nuevo, renacido en Cristo? Pero que cuando aquellos hombres entraban al templo y se lavaban en el mar de bronce para la adoración, un cuenco inmenso de bronce, y se lavaban todo el cuerpo, si lo hacían orando, con humildad, ¿no recibían ninguna gracia? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. No es lo mismo, lo uno es un sacramento, lo otro es un acto simbólico, pero que lo ha mandado Dios, y cuando se obedece a Dios, Dios envía sus dones, su bendición. También había gracia en el Antiguo Testamento. No había sacramentos, pero había gracia. Había actos que sin ser sacramentos ya comenzaban a ser cuasi sacramentales. No tenían el pan de vida. No tenían ese pan del que
hablará San Pablo en la carta a los Corintios. Pero había el pan de la presencia que estaba dentro del santuario de Dios y que solo podían comer los sacerdotes y en lugar sagrado, que si lo comían con devoción, con respeto, como un modo de adorar a Dios, algún efecto tendría. Algún efecto tendría. Como veis, además, fijaos esto que os he dicho, el pan de la presencia, literalmente panim, cara, el pan de la cara o presencia. Estar ante la cara de alguien es estar en la presencia de alguien. Y el pan eucarístico. Fijaos que continúa el bautismo y el mar de bronce en el que se lavaban los sacerdotes. Podríamos continuar. La zarza ardiente, Jesús. Las tablas de la ley, las parábolas, las enseñanzas. Historia en la que se insertan Oseas, Amós, Miqueas hablando. Una historia de Jesús de la que surgen los 12, de la que surgen Tito, Timoteo, los obispos, los presbíteros, todos los bautizados. En la Biblia, por lo tanto, debemos ver una historia en la que me inserto yo como continuación del final de Hechos de los Apóstoles. Yo me inserto. Yo estoy incluido. La Biblia me habla. Dios me habla. También habla Moisés, pero también me habla a mí. También recibieron gracia aquellos levitas que comían el pan de la presencia con devoción. También yo recibo la gracia. Por lo tanto, sí, son muchos libros los que hay en la Biblia, pero forman una única obra. Forman una única palabra. Lo que pasa es que Dios cambia de estilo, cambia de género. Eso es lo que hace que sea tan entretenido, tan precioso. Nada más. Acabo aquí esta primera charla sobre el Antiguo Testamento, en la que si tuviera que decir en qué he deseado transmitir, explicar sobre esta charla del Antiguo Testamento, centrémonos en el misterio de Dios. Eso es todo. Centrémonos, no nos perdamos. La lectura como búsqueda de Dios, como ese pasaje que he dicho de la zarza. Lo que pasa es que después nos lleva a Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret nos lleva a los apóstoles. Y esos apóstoles nos lleva a los obispos, presbíteros, pastores, gente santa que podemos encontrar. Porque es una realidad viva, existente hoy día, los frutos de esa palabra escrita hace 2000 años y 3000 años. Esa palabra ha dado frutos tangibles, reales, ahora. Y los vemos. Y esos frutos son personas vivas, con sus virtudes, con esa acción del Espíritu. Pero todo, en esta primera charla, centrados en Dios, que es fácil despistarse, saborear, disfrutar de estar ante ese fuego que consume la zarza, que no consume la zarza, de la que sale una voz. Entrar en la Biblia como entrar en una tierra sagrada. Y entonces los problemas, las dudas, aunque vamos a continuar con las charlas, ya se ven de otra manera. Tampoco ellos entendían todo, Pero yo no voy a decir una cosa y ya todo está claro en toda la Biblia. No. ¿Qué hay que hacer para entender? Escuchar,
reflexionar, pedir con la oración, háblame, Señor. ¿Me has hablado en tu palabra? Háblame en tu explicación. ¿Me has dado tu palabra? Que venga ahora el Espíritu, se lo suplico. Puede no venir, tiene derecho, y me quedo como estaba. Tiene todo el derecho del mundo. No lo merezco. Pedir consejo a otros sabios. No hay un criterio, una cosa que ya como una varita mágica, toda la Biblia está clara. Lee, ora, cada vez estará más claro. Pero hay tantas cosas. Pero bueno, sobre eso hablaremos en la siguiente charla. Tantas cosas que son oscuras, que son difíciles de entender, porque así lo ha querido Dios. Dios habla, no nos trata como a tontos. Hay veces que uno dice, mire, oiga, me habla de un modo que me está ridiculizando. Dios no hace eso. Dios no nos trata como a tontos. Cuando da la Biblia sabe que no lo da a un conjunto de gente que entiende nada. No. Él nos incita al estudio, a repensar las cosas, a hablarlas entre nosotros. Nada más. Hasta la siguiente charla, y que estemos como Moisés ante la zarza, hambrientos de toda palabra que sale de su boca.